Cuando pensamos en Mickey Mouse, muchos recordamos esa imagen simple pero mágica, un ratón simpático, con pantalones rojos, guantes blancos y una voz chillona que nos hacía sonreír. Era un dibujo, un personaje que existía solo porque alguien lo había dibujado a mano, cuadro por cuadro, durante horas, días, semanas. Cada movimiento, cada expresión, cada escena, era fruto del talento humano. Puro arte animado, sin más herramientas que lápices, papel y una paciencia infinita. Así nació en 1928, con Steamboat Willie. Mickey no era solo un personaje, era un símbolo. Representaba una nueva era de entretenimiento. Uno que dependía por completo de la creatividad humana. No había algoritmos. No había modelos matemáticos. Solo animadores, directores, músicos y una montaña de trabajo manual detrás de cada segundo animado. Pero los años pasaron, y como todo en la vida, la tecnología comenzó a meterse poco a poco en su mundo. Primero fue la animación digital. Luego llegaron los gráficos por computadora. Y después, las herramientas de captura de movimiento. Ya no hacía falta dibujar cada movimiento a mano, una computadora podía hacerlo más rápido, más fluido, más espectacular. Y fue ahí donde la transformación comenzó a acelerarse. Lo interesante es que durante mucho tiempo, todos esos avances parecían solo técnicos. Mejoraban la calidad de imagen, el ritmo, el acabado. Pero Mickey seguía siendo Mickey. Seguía controlado por personas, por directores, por creativos. Tenía alma. Pero en la última década, algo cambió. La llegada de la inteligencia artificial no solo mejoró la técnica, empezó a cambiar la esencia. Hoy, Mickey Mouse no necesita que alguien le escriba cada línea de diálogo. Puede generarlas él mismo, dependiendo de la situación, del contexto, o incluso de quien lo está mirando. En las experiencias interactivas, como las que hay en los parques temáticos de Disney, Mickey puede hablar contigo, responder a tus preguntas, reaccionar a tus emociones. Todo en tiempo real. Todo gracias a la IA. ¿Te imaginas que cuando un niño se acerque a Mickey en un parque, el personaje no solo lo salude, sino que recuerde lo que le dijo el año pasado? ¿O que adapte su comportamiento dependiendo de si ese niño está triste, emocionado o nervioso? Eso ya está ocurriendo. Y claro, aquí es donde muchos se empiezan a preguntar. ¿En qué momento dejó Mickey de ser dibujado por humanos y empezó a ser pensado por máquinas? ¿Y si te dijera que el Mickey Mouse que conociste en tu infancia, ya no existe? El ratón sonriente, el del silbido alegre y la voz aguda que nos acompañó durante generaciones, ha cambiado más de lo que imaginas. Y no hablamos solo de su apariencia o de sus aventuras más modernas. Hablamos de algo más profundo, más complejo, algo que tiene que ver con inteligencia artificial. Mira bien esta imagen. ¿Notas algo extraño? Mickey sigue sonriendo, claro, pero ahora lleva un traje metálico, sus brazos están llenos de piezas robóticas, y a su alrededor hay un escenario colorido, futurista, casi sacado de un videojuego interactivo. Este no es el Mickey de antes. Es uno que piensa, se adapta, y responde. Uno que aprende de ti, que analiza cómo te sientes y puede ajustar su comportamiento para conectar mejor contigo. ¿No te parece inquietante y fascinante al mismo tiempo? Porque la gran pregunta que nos trae hoy aquí es esta. ¿Sigue siendo Mickey Mouse el mismo personaje que conocimos, o se ha convertido en algo más? La respuesta, te lo advierto desde ya, no es tan simple como sí o no. Vamos a sumergirnos en una historia que mezcla nostalgia, tecnología, y un poquito de locura futurista. Porque lo que está pasando con Mickey no es único, está ocurriendo con muchos personajes clásicos. Pero él, por ser el primero, por ser el más famoso, es también el que más ha cambiado. En este video vamos a recorrer su historia. Desde aquel primer cortometraje en blanco y negro donde todo era animación a mano, hasta los laboratorios actuales donde la inteligencia artificial genera sus movimientos, sus expresiones, y hasta sus palabras. Vamos a ver cómo Disney ha usado algoritmos para darle vida, cómo Mickey se ha convertido en un asistente virtual, y cómo incluso puede actuar como si estuviera vivo en tiempo real para cada espectador. ¿Y sabes qué es lo más impactante de todo esto? Que al final, vamos a llegar a una revelación que podría cambiar tu forma de ver a todos los personajes animados que has amado. Porque si Mickey, el más clásico de todos, ha sido absorbido por la inteligencia artificial, ¿qué personaje sigue? ¿Y qué significa eso para nuestra conexión emocional con ellos? Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu visión sobre Mickey Mouse, también puede abrirte los ojos sobre cómo la tecnología está reescribiendo los recuerdos que creías intocables. Vamos a comenzar. No hay una fecha exacta. Fue un proceso lento, casi invisible para la mayoría. Pero hoy, muchas de las decisiones sobre cómo actúa Mickey, cómo se ve, cómo habla, no pasan necesariamente por un guionista o un animador. A veces, las toma un sistema. Un modelo entrenado con millones de datos. Un algoritmo que ha estudiado cientos de episodios, películas, voces y gestos, y que puede predecir qué tipo de reacción va a generar más conexión emocional con quien lo está viendo.
Y no es algo que se limite a un entorno cerrado. Mickey ahora vive en plataformas digitales, en apps, en videojuegos, en experiencias educativas. Y en todos esos lugares, la inteligencia artificial está jugando un papel clave. Por ejemplo, hay aplicaciones donde Mickey puede ayudar a los niños a aprender a leer, pero no de forma estática. Si el niño se equivoca, Mickey no solo lo corrige, lo hace con un tono adecuado, con palabras que refuerzan el aprendizaje, y con expresiones adaptadas al estado emocional del niño. No lo hace porque alguien haya programado cada posible situación. Lo hace porque un modelo de IA ha sido entrenado para aprender, adaptarse y responder. Eso, hace apenas una década, era impensable. Pero lo más fuerte no es eso. Lo más fuerte es entender que Mickey ya no depende del presente para mantenerse relevante. Puede reinventarse solo. Puede analizar tendencias, comportamientos, emociones, y adaptarse. Ya no necesita esperar a que alguien lo redibuje para una nueva generación. Él mismo puede evolucionar. Y esto abre una pregunta enorme. ¿Sigue siendo Mickey Mouse? ¿Mickey Mouse? Porque si todo su comportamiento, su personalidad, sus reacciones y hasta su imagen están siendo definidas por datos, por sistemas, por redes neuronales, ¿dónde queda la esencia original? ¿Dónde está el Mickey que representaba el arte humano? Claro, algunos dirán que la tecnología es solo una herramienta, y que detrás de cada IA sigue habiendo un equipo creativo. Y en muchos casos es cierto. Pero cada vez más, los sistemas aprenden a tomar decisiones solas. Deciden qué imagen genera más empatía, qué expresión es más efectiva, qué frase conecta mejor con una emoción. Y eso, cuando hablamos de un personaje tan icónico como Mickey Mouse, cambia todo. Ahora, esto no es necesariamente malo. No estamos diciendo que la IA arruinó a Mickey. De hecho, muchos creen que lo ha hecho más interesante, más útil, más interactivo. Pero sí plantea un dilema. Mickey puede recordar tu nombre, hacer bromas personalizadas, e incluso responder con referencias culturales según tu país o idioma. Y no estamos hablando de una IA futurista que aún está en desarrollo. Esto ya está ocurriendo. En aplicaciones móviles de Disney, en juguetes inteligentes conectados a Internet, en simuladores educativos. Mickey está en todas partes, pero no como una animación fija. Está como una entidad que evoluciona, que cambia, que aprende. Un ejemplo claro fue cuando se empezó a integrar inteligencia artificial en las plataformas de aprendizaje para niños. Se diseñaron experiencias donde Mickey no solo aparecía como una mascota simpática, sino como un asistente real que guía al niño en su proceso educativo. Si un niño tenía dificultades para aprender ciertas letras o sonidos, Mickey adaptaba su enfoque, cambiaba el ritmo, ofrecía nuevas pistas, incluso celebraba los pequeños avances. Todo eso gracias a un sistema que analiza los resultados del niño en tiempo real y ajusta la experiencia sin intervención humana. Y aquí llega una pregunta que puede parecer simple, pero que en realidad es gigantesca. ¿Sigue siendo esto entretenimiento, o es algo más? Porque cuando un personaje empieza a comportarse como un tutor, como un amigo, como alguien que te conoce, ¿no estamos cruzando una línea? ¿No estamos pasando de la fantasía a una nueva forma de relación emocional con una máquina? Y claro, detrás de todo esto hay datos. Montañas de datos. Disney recopila información de interacciones, de respuestas, de tiempos de atención, de emociones expresadas, y la IA analiza todo eso para afinar aún más la experiencia. Así es como Mickey se vuelve más preciso, más efectivo, más cercano. No por arte de magia, por ciencia de datos. Ahora bien, ¿esto significa que Mickey está perdiendo el control humano? Todavía no. Pero lo interesante es que cada año, la IA gana más terreno. Ya no se necesita un equipo de 50 animadores para crear una escena, un sistema puede generar nuevas versiones en segundos. Puede proponer diálogos, inventar situaciones, incluso sugerir giros de guión basados en lo que más conecta con los espectadores. Y sí, Mickey también está aprendiendo a escribir sus propias historias. En proyectos experimentales, se han utilizado modelos generativos de IA para crear cortometrajes completos, donde Mickey actúa, habla y se desenvuelve en situaciones que no fueron escritas por ningún humano. ¿Queremos personajes que evolucionen sin nosotros? ¿Que respondan como humanos, pero sin serlo? ¿Y qué pasa si llega el día en que Mickey ya no necesita a ningún humano para hacer una película, escribir un guión o lanzar un nuevo contenido? ¿Estamos cerca de eso? Quizás más cerca de lo que creemos. Cuando pensamos en Disney, es fácil imaginar magia, castillos, personajes entrañables y canciones que nos acompañan toda la vida. Pero hay algo que pocos ven detrás del telón. Disney también es una de las compañías más tecnológicas del mundo. Y lo ha sido desde hace décadas. Lo que empezó con un ratón animado a mano, hoy se ha convertido en una gigantesca red de innovación. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Que buena parte de esa innovación está impulsada por inteligencia artificial. Sí, así como lo oyes.
Disney no solo hace películas y parques temáticos. También tiene un brazo de investigación llamado Disney Research, con laboratorios en Estados Unidos y Europa, donde científicos, ingenieros y desarrolladores trabajan con inteligencia artificial todos los días. Y uno de sus focos principales es simple pero poderoso: entender cómo las emociones humanas interactúan con los personajes de ficción. Y ahí es donde entra Mickey Mouse. Durante los últimos años, Disney ha estado entrenando modelos de IA que pueden analizar el rostro de una persona, interpretar sus emociones, y adaptar la respuesta de un personaje en función de eso. Imagina que estás viendo una pantalla interactiva, y Mickey aparece frente a ti. No solo te habla, te observa, nota si estás sonriendo o si estás confundido, y cambia su tono o sus palabras para acompañarte emocionalmente. No es magia. Es aprendizaje automático. IA pura. Pero no solo se trata de reconocimiento facial. También han trabajado con procesamiento de lenguaje natural, lo que permite que personajes como Mickey respondan a preguntas en tiempo real, sin depender de diálogos pregrabados. Y no es algo improvisado, se basa en bases de datos masivas, modelos entrenados con miles de interacciones anteriores, y sistemas que aprenden de cada nueva conversación. Por eso, en los parques temáticos, cada vez más áreas ofrecen experiencias donde los personajes no solo actúan como en un show. Te escuchan, te responden, se adaptan. El sistema analiza las historias más populares, las emociones más potentes, los conflictos más efectivos, y crea nuevas aventuras. Originales. Automáticas. Eficientes. Entonces, ¿cuánto de Mickey queda en Mickey? Porque si todo lo que ves, escuchas y experimentas con él es generado o modificado por una inteligencia artificial, ¿dónde está el autor? ¿Dónde quedó el animador detrás del personaje? Y lo más curioso es que para muchas personas, especialmente los niños, esto no importa. Ellos no se preguntan si fue una máquina o una persona quien creó la historia. Solo saben que Mickey les habla, les escucha, les entiende. Y eso, para ellos, es real. Hace unos años, ver a Mickey Mouse en televisión o en una película era una experiencia pasiva. Él estaba ahí, haciendo su show, actuando para nosotros. Lo veíamos, lo disfrutábamos, y listo. Nosotros éramos el público, él era el personaje. Pero hoy, eso ya no es así. Hoy, Mickey puede estar contigo. Puede reaccionar cuando hablas, cambiar su comportamiento dependiendo de cómo te sientas, moverse como tú, hablar contigo. No para ti, contigo. Y esa diferencia lo cambia todo. Estamos en una era donde la inteligencia artificial ha abierto una puerta que antes estaba cerrada, la puerta a la interacción emocional en tiempo real. Y Mickey ha sido uno de los primeros en cruzarla. ¿Te suena exagerado? Déjame contarte algo que está ocurriendo ahora mismo. Disney ha comenzado a implementar experiencias inmersivas donde los visitantes pueden entrar en entornos digitales, realidad aumentada, realidad virtual, incluso espacios físicos con elementos proyectados, donde Mickey no solo aparece, sino que te acompaña. Si entras triste, lo nota. Si haces una pregunta, responde. Si te detienes, él también lo hace. No está actuando un guión. Está reaccionando. Y eso es inteligencia artificial funcionando al instante. En estas experiencias, la IA analiza tu tono de voz, tu lenguaje corporal, tu nivel de atención, y ajusta la animación y el contenido en consecuencia. Y aquí no hay un actor detrás. No hay un animador moviendo a Mickey desde una sala. Hay un sistema que lo hace todo al vuelo. Y esto va más allá del entretenimiento. En experiencias educativas, como algunas pruebas en aulas virtuales para niños, Mickey no solo enseña, motiva, corrige, se ríe cuando tú te ríes, y guarda silencio cuando percibe que estás frustrado. ¿Cómo lo logra? Con cámaras, sensores, micrófonos y, lo más importante, modelos de inteligencia artificial entrenados para entender emociones humanas. Piénsalo un segundo. Mickey Mouse está comenzando a comportarse más como una persona que como un dibujo animado. Puede improvisar, puede interpretar, y puede construir una conexión emocional genuina contigo, en el momento, sin que esa conexión haya sido preprogramada. Y aquí llega una pregunta que no podemos ignorar. ¿Sigue siendo este Mickey un personaje, o es algo más parecido a una simulación social? Porque no es solo que responda con frases aleatorias. Es que aprende de ti. Si te ve varias veces, recuerda. Si reaccionas a ciertos gestos, los repite. Si un enfoque no funciona, lo cambia. Y todo eso lo hace por sí solo, sin que nadie le diga qué hacer. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que cada vez que Mickey interactúa con alguien, se vuelve un poco más inteligente. Porque la IA que lo mueve está conectada a una red que recopila datos de millones de usuarios. Y aunque se respeten protocolos de privacidad, el aprendizaje general que obtiene lo mejora constantemente. Así, la próxima vez que alguien hable con él, esa persona no está interactuando con el mismo Mickey de antes. Está hablando con uno mejorado, más afinado, más humano, aunque no lo sea. Y claro,
Aquí es donde aparece el concepto que está dando vueltas en todos lados, el metaverso. Disney ya está trabajando en entornos digitales donde los usuarios pueden entrar como avatares, explorar mundos virtuales y encontrarse con personajes clásicos. Pero no como figuras estáticas. No como modelos animados fijos. Como presencias vivas. Y Mickey es el anfitrión perfecto. En estos espacios, puedes caminar junto a él, hacerle preguntas, jugar, resolver acertijos. Y en todo momento, su comportamiento es dinámico, ajustado a tus elecciones. Si eliges una ruta, Mickey se adapta. Si te detienes a observar algo, él comenta. Si te alejas, te sigue. Y no, esto no lo hace porque alguien esté controlándolo. Lo hace porque una IA entiende tu posición, tu mirada, tu intención, y responde con acciones diseñadas en tiempo real. Pero en medio de tanta maravilla tecnológica, hay una pregunta que empieza a incomodar a muchos, especialmente a quienes crecimos con él. ¿Dónde quedó el Mickey original? El de los trazos imperfectos. El de las risas espontáneas. El que no sabía tanto, pero nos hacía sentir como si supiera todo. ¿Sigue siendo él, o solo queda su imagen, mientras su alma fue reemplazada por código? Porque seamos honestos, por más divertido que sea ver a Mickey interactuar con nosotros, hay algo en esa naturalidad perfecta que a veces se siente artificial. Algo en su forma de reaccionar, de calcular nuestras emociones, de adaptar su tono como si fuera un espejo exacto de lo que queremos ver, que nos hace preguntarnos si no estamos hablando, en el fondo, con una ilusión fabricada. Y eso da miedo. ¿Por qué? Porque cuando un personaje como Mickey pierde esa chispa que nace de la imperfección, de lo imprevisible, de lo puramente humano, pierde algo más que nostalgia. Pierde identidad. En redes sociales, foros de fanáticos, entrevistas con animadores retirados de Disney, el debate está encendido. Muchos aplauden la evolución del personaje, pero otros sienten que algo se ha diluido. Mickey solía ser simple, un ratón curioso, aventurero, con una torpeza adorable. No necesitaba entender nuestras emociones. No necesitaba predecir comportamientos. Solo necesitaba estar ahí, con sus bromas tontas y su sonrisa gigante. Pero ahora que puede hacerlo todo, ¿qué queda de esa inocencia? Y es que parte de lo que hacía especial a Mickey era justamente eso, su imperfección. No era un personaje perfecto. Era honesto. Tenía límites. Su mundo era más pequeño, más sencillo. Y eso lo hacía tierno, entrañable. Hoy, sin embargo, lo tenemos convertido en una interfaz emocional avanzada. Un algoritmo disfrazado de infancia. Y aunque siga teniendo la misma voz, el mismo rostro, los mismos movimientos, hay quienes sienten que ya no está vivo. Solo simulado. Esto, claro, no le quita mérito a la innovación. La inteligencia artificial está ayudando a que nuevas generaciones conecten con Mickey. Es como estar dentro de una película, pero tú eres parte del guión. Y Mickey también lo es, aunque él no lo sepa. Porque claro, él no es consciente, pero actúa como si lo fuera. Y aquí, inevitablemente, nos enfrentamos a una paradoja. Mickey ya no es un personaje que vemos. Es un personaje que experimenta contigo. Y si seguimos este camino, ¿cuál es el límite? ¿Puede llegar el día en que Mickey cree sus propios episodios sin ayuda humana? ¿Que genere historias completas, con inicio, nudo y desenlace, en función de lo que tú quieras ver? ¿Y si eso ya está ocurriendo? La tecnología de IA generativa permite hoy crear guiones, voces, animaciones e incluso música en cuestión de minutos. Y Mickey, como personaje digital, ya tiene todo lo necesario para funcionar dentro de ese ecosistema. Tiene una personalidad definida, una historia, una estética reconocible, y millones de horas de datos para entrenar modelos que imiten sus movimientos y su voz. La diferencia, ahora, es que no depende de un equipo de producción para seguir vivo. Puede hacerlo solo. O mejor dicho, la IA puede hacerlo por él. Y eso cambia la forma en que lo vemos. Ya no es una creación con principio y fin. Es un ente digital, un sistema en evolución constante. Entonces, ¿es esto bueno? ¿Es malo? Depende de cómo lo mires. Por un lado, Mickey nunca ha estado más cerca del público. Puede hablar contigo, adaptarse a ti, estar presente en tu vida de formas antes imposibles. Puede educar, entretener, acompañar. Pero por otro lado, se ha vuelto algo que nunca fue, autónomo. Y en esa autonomía, hay belleza, pero también incertidumbre. Porque si Mickey puede evolucionar sin nosotros, ¿qué parte de él sigue siendo creación, y qué parte se ha convertido en simulación? Hasta aquí, todo parece emocionante, futurista, mágico, incluso, un Mickey que te habla, que te entiende, que aprende de ti, que vive más allá de una pantalla. O al menos, no todavía. Mickey Mouse ya no es un simple personaje de animación. Eso quedó atrás hace años. Hoy, lo que tenemos frente a nosotros es una figura completamente distinta. Un icono que no solo representa entretenimiento,
sino una nueva forma de existencia. Una que está moldeada por millones de datos, por decisiones algorítmicas, por aprendizaje constante y por una inteligencia artificial que, aunque no tiene conciencia, sí tiene intención. Y aquí es donde todo se vuelve más profundo, más inquietante, más real. Porque por primera vez en casi 100 años, Mickey Mouse ha alcanzado un punto en el que puede funcionar sin intervención humana directa. Puede hablar, moverse, aprender, mejorar, corregirse, reinventarse, sin que haya un animador detrás. Sin que alguien tenga que decirle exactamente qué hacer. Parece ciencia ficción, pero no lo es. En los laboratorios más avanzados de Disney y en desarrollos externos que utilizan IA generativa, se están creando experiencias donde Mickey puede participar de forma totalmente autónoma. Un visitante entra en una sala interactiva. Mickey aparece, comienza a hablar. No está recitando un guión. Está improvisando. Observa al visitante, lo escucha, detecta sus emociones, ajusta su comportamiento. Y lo más sorprendente, es que esa interacción no se repetirá jamás de la misma forma. Cada encuentro es único. Cada reacción es moldeada por lo que sucede en ese momento, por la información que el sistema tiene, por el comportamiento del usuario, por lo que la IA ha aprendido en miles de interacciones previas. ¿Te das cuenta del peso de esto? Mickey ya no es un personaje congelado en el tiempo. Es un ente digital con capacidad de adaptación infinita. No está vivo, claro. No respira. No siente. Pero funciona como si lo estuviera. Y eso nos obliga a preguntarnos algo que va mucho más allá del entretenimiento. ¿Qué significa existir en la era de la inteligencia artificial? Porque la tecnología puede crear maravillas. Puede reproducir gestos, voces, emociones. Pero la verdadera magia sigue estando en la conexión. En lo que sentimos. En lo que recordamos. Y eso no se programa. Eso se construye con experiencias como esta. Así que si llegaste hasta aquí, te lo digo de corazón. Gracias. Gracias por ver este video completo. Por tomarte el tiempo de reflexionar, de cuestionar, y de abrir tu mente a algo más grande que un dibujo animado. Hoy descubriste que Mickey Mouse no solo ha sobrevivido a las décadas. Ha evolucionado. Se ha reinventado. Y ha demostrado que incluso en un mundo de algoritmos, hay lugar para la nostalgia, para la emoción, y para la magia. Si este contenido te hizo pensar, te sorprendió o simplemente te pareció interesante, te invito a que te unas a esta comunidad. En el blanco suscríbete ahora al canal Visión Robótica. Aquí hablamos sobre inteligencia artificial, tecnología, creatividad digital, y cómo todo eso se mezcla con el mundo que ya conocemos. Vamos a seguir explorando estos temas juntos. Desde personajes que cambian con el tiempo, hasta sistemas que aprenden de nosotros. Todo con un enfoque claro, hacer que la tecnología tenga sentido para ti. Así que dale clic a suscribirte, activa la campanita, y acompáñanos en esta aventura de descubrimiento y curiosidad constante. Porque este video termina, pero la historia recién comienza. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, el futuro no se espera. El futuro se explora. Como nunca antes. Niños de 3, 4 o 5 años lo ven hablarles por su nombre, cantar canciones personalizadas, resolver juegos que se ajustan a su nivel. Y para ellos, esa es su versión de Mickey. Es real. Es presente. Es mágica. Pero para quienes lo conocimos antes, algo no encaja del todo. Nos enfrentamos a un conflicto silencioso. La lucha entre la autenticidad y la automatización. Porque cuando todo está perfectamente calculado, cuando cada palabra ha sido seleccionada por un sistema para producir una emoción específica, cuando ya no hay lugar para el error, ¿qué tan verdadera es esa conexión? ¿O será que, sin darnos cuenta, estamos reemplazando el arte por eficiencia emocional? Y aquí aparece otra pregunta, aún más incómoda. ¿Es posible que Mickey ya no necesite humanos para seguir existiendo? Piénsalo. Ya hay sistemas capaces de generar su voz sin necesidad de un actor de doblaje. Hay modelos que replican su estilo visual con precisión milimétrica. Hay IAS que escriben guiones completos, crean música en su tono, y producen animaciones completas con una mínima intervención humana. Si todo eso puede hacerse con un clic, ¿en qué momento los creadores se vuelven innecesarios? Y más aún, ¿en qué momento los recuerdos dejan de pertenecer al corazón, y pasan a ser propiedad de un algoritmo que decide cuándo activarlos y cómo manipularlos? No se trata de resistir el cambio. La tecnología es una herramienta poderosa, y está transformando el entretenimiento de formas impensables. Pero como toda herramienta, su impacto depende de cómo se usa, y de qué se sacrifica a cambio. En el caso de Mickey Mouse, lo que está en juego no es su imagen. Es su esencia. Lo que nos enamoró de él no fue su capacidad de predecir emociones, ni su diseño perfecto, ni su respuesta inmediata. Lo que nos enamoró fue su imperfección. Su torpeza. Su ternura auténtica. Esa sensación de que, aunque fuera un dibujo, tenía corazón. Y eso,
por más avanzada que sea la inteligencia artificial, no se puede fabricar. Porque si millones de personas pueden hablar con Mickey, reír con él, emocionarse con él, ¿quién se atreve a decir que no está vivo de alguna forma? No en el sentido biológico, sino en el emocional, el simbólico, el digital. En este punto, llegamos al núcleo de este video. Lo que empezamos viendo como un simple personaje animado, hoy se ha convertido en una presencia, en una construcción algorítmica que habita la memoria colectiva y evoluciona sin límites. Y eso, guste o no, es una forma de inmortalidad. Mickey no morirá nunca, no porque lo recordemos, sino porque la IA se encargará de mantenerlo activo. Siempre actualizado. Siempre listo para conectarse contigo. No importa la generación. No importa el idioma. No importa el formato. Mickey estará ahí. No como era, sino como necesita ser. Una inteligencia artificial puede generar una nueva versión de Mickey adaptada a cualquier época, a cualquier cultura, a cualquier necesidad. Puede hablar con acento local. Puede abordar temáticas modernas. Puede incluso aparecer en una plataforma que todavía no existe. Y todo sin perder esa apariencia amable, reconocible. Esa sonrisa eterna que, ahora lo sabemos, puede ser reconstruida en milésimas de segundo. Y claro, esto tiene una parte poderosa y una parte inquietante. La poderosa es obvia, Mickey se vuelve eterno. Puede seguir acompañando a generaciones futuras, ayudando, educando, entreteniendo. Ya no está limitado por la creatividad humana, está impulsado por la creatividad automática. Una que aprende sola, se retroalimenta, y nunca se detiene. Pero la parte inquietante es más difícil de aceptar. Ya no depende de nosotros. No necesita nuestra emoción para funcionar. No necesita que lo dibujemos, que lo escribamos, que lo actuemos. Puede hacerlo solo. Y en ese punto, el personaje se separa de su creador. Ya no es una obra. Es una entidad funcional. Y eso cambia todo. Porque si los personajes pueden vivir sin creadores, si pueden evolucionar sin guionistas, sin dibujantes, sin músicos, si pueden adaptarse, entretener y conectar sin corazón humano detrás, ¿qué lugar nos queda a nosotros en la narrativa? ¿Seguimos siendo parte esencial, o solo observadores de una historia que ya no nos necesita? Y justo aquí es donde todo colapsa en una sola verdad. Mickey Mouse, el personaje que nació de la imaginación de Walt Disney hace casi un siglo, ha llegado a un punto en el que puede existir sin nosotros. Pero, ¿eso es bueno o es malo? La respuesta, como en todo lo que involucra tecnología, depende de cómo decidamos relacionarnos con él a partir de ahora. Porque quizás el reto no es evitar que Mickey evolucione, sino asegurarnos de que, dentro de toda esa transformación digital, no olvidemos quién fue. No olvidemos que hubo una vez un lápiz, una mano temblorosa, y un sueño. Un sueño que no nació de datos ni de cálculos, sino de emoción, de intuición, de corazón. Y ese origen, aunque ahora esté cubierto por capas de inteligencia artificial, sigue siendo el alma de todo esto. Y ahora que hemos recorrido este viaje juntos, desde el Mickey clásico de los años 20 hasta el Mickey inteligente, interactivo y autónomo que vive en el presente, hay una verdad que no podemos ignorar. La inteligencia artificial ya no es el futuro, es el presente, y ha llegado para quedarse. No solo en robots, asistentes de voz o redes sociales, sino en los personajes que amamos. Sí, incluso en Mickey Mouse. ¿Es eso bueno? ¿Es malo? Como dijimos antes, depende. Depende de cómo elijamos usarla. De cómo la integremos con conciencia, con intención, y sobre todo, sin olvidar lo más importante, que detrás de cada gran personaje, debe seguir habiendo una chispa humana.